Muchas gracias por estar con nosotros. Disculpa que el tema eléctrico, aquí rogando por las lluvias, hermano. Estamos rogando por las lluvias. Entonces, estamos, no danza, pero sí estamos haciendo comentarios a favor de la lluvia. Doctor, a ver, rapidito, solamente para darle contexto a la gente. El día jueves, previo al feriado de Quito, la Corte Constitucional lanza unos cuantos dictámenes, algunos cuantos, ¿no? Que a la larga se concentran en dos puntos. Uno, tema Abad, y dos, tema Topic. Salgamos el que menos resoluciones tuvo, que es el caso Topic. El caso Topic, básicamente la Corte, no toda la Corte, no, por cierto, sino un tribunal, o sea, 3 de los jueces fueron los que resolvieron que ellos no están en capacidad de actuar. ¿Nos podrías explicar, Esteban? Claro, hola Omar, buen día, buen inicio de semana a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Qué es lo que sucedió? Como tú bien dices, en el tema Topic es más sencillo de la explicación que en el tema Abad. Bueno, en el caso de Topic, en primer lugar hay que señalar que las salas de admisiones dentro de la Corte Constitucional son salas rotacionales, ¿sí? Estas salas de admisiones están compuestas por 3 jueces, quienes hacen proyectos de admisión de diferentes acciones o garantías jurisdiccionales, ¿no? La Corte Constitucional obviamente plantea esto dentro de estas salas de admisiones y son 3 jueces los que se pronuncian. ¿Qué es la admisión? Que es el pronunciamiento a través del cual la Corte Constitucional, digamos que establece si es que las acciones en este caso cumplen los requisitos de fondo y forma para que sean admitidas y que haya un pronunciamiento de fondo, ¿sí? Para un trámite posterior por parte de los 9 jueces. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el caso Topic? Entra a la sala de admisión y la sala de admisión dice que no puede ser admitida esta acción extraordinaria de protección sobre la base de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 67.7 o 67.6, estrictamente, en el cual se prohíbe la presentación de acciones extraordinarias de protección durante el periodo electoral. Sin embargo, creo que la comunidad jurídica ecuatoriana ha señalado que existen 2 casos relevantes en el tema de las acciones extraordinarias de protección como líneas jurisprudenciales para que éstas sean admitidas. ¿Qué es lo que nos dice la propia Corte Constitucional en dictámenes previos? Para ser específicos, son 2, como te decía, pero uno es más conocido públicamente, que es el caso Vistazo, ¿sí? Las acciones extraordinarias de protección pueden ser conocidas por la Corte Constitucional siempre y cuando cumplan 2 requisitos. En primer lugar, su objeto de resolución no interfiera con el normal decurso del proceso electoral, y en segundo lugar, que se le entienda como una integralidad la presentación de la acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional en la sala de admisión, y en este caso a quien le correspondió el proyecto, que es el doctor Herrería, establece, lamentablemente te digo, Omar, en apenas un párrafo de 2 líneas, que el 5 de enero empieza la campaña electoral y se acabó. Ese es el argumento de la Corte Constitucional. Dice, no te habla de la interferencia, no te habla de la integralidad del análisis, solo dice el 5 de enero, de 2025 empieza la campaña electoral, por eso no se cumple el requisito de la no afectación al proceso electoral, lo cual nos deja un sinsabor. Ahora, pero Esteban, justamente eso quería decirlo. Mira, acá para los que no estamos en el día a día en los tribunales, nosotros, por lo menos yo lo veo así, como una sumisión de la Corte Constitucional al periodo electoral. Como que dice, mira, yo en este periodo no lo puedo tocar a las decisiones del contencioso electoral, no me puedo meter. Y eso es grave, ¿no? Porque, a ver, digamos que en un futuro, ¿no? En un caso hipotético, hay un clarísimo atentado contra los derechos de un candidato. Obvio, notorio, clarísimo, grabado en vivo, pues, publicado en vivo, pero viene la Corte Constitucional y dice, mira, yo, si bien aquí hay una ilegalidad, yo no puedo hacer nada. Como que eso no compagina, ¿no? Sí, ese es el sinsabor, Omar, que nos deja la Corte Constitucional, porque, mira, se criticó ampliamente la resolución de estos 4 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, a través de los cuales prácticamente crean una inhabilidad constitucional nueva, ¿no? Bueno, no constitucional, sino jurisprudencial nueva para los candidatos de elección popular. Esto es, que no solo sean accionistas o que tengan representaciones legales de empresas o personas jurídicas que tengan contratos con el Estado, sino que además no ejerzan este poder efectivo, que es la figura que ellos utilizaron para que en este caso señalar que Topic no podía ser candidato a la presidencia de la República, y además con un juego inaudito, en este caso de información reservada, que solo a uno de los jueces les llegó y demás. Pero bueno, finalmente, como te decía, creo que
lo que aspiraban los abogados de Jan Topic era que la Corte Constitucional no solo le reivindique los derechos al candidato, sino que, como ya la amplia bibliografía en materia constitucional nos dice, trate de recuperarse la estabilidad institucional del país. Esta estabilidad que hace y que se demuestra a través de los estándares democráticos máximos que tienen que estar dentro de un proceso electoral y que se manifiestan como derechos. Ya la propia Corte Constitucional ha señalado este argumento, Omar. Y claro, como te decía, se fue por la fácil, digámoslo así, ¿no? Sencillo, se fue por la fácil, dijo que esto es una afectación al proceso electoral porque la campaña electoral empieza el 5 de enero. Pero, Omar, yo hago la siguiente reflexión, ¿sí? Todavía estamos en proceso de inscripción de candidaturas. Si bien algunas circunscripciones territoriales ya se han cerrado, es decir, algunas provincias ya han cerrado su inscripción de candidaturas de candidatos asambleístas, hay otras que no. Hay inclusive candidaturas nacionales que todavía no se cierran, como por ejemplo las del Parlamento Andino. Hay todavía recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, digamos que si esto se admitía a trámite dentro de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tranquilamente podía hacer un ejercicio de priorización de este caso, como lo ha hecho previamente. Por ejemplo, en el caso, recordarás tú, de Jorge Yunda, ¿sí? Claro. El exalcalde de Quito, cuando tuvo una priorización porque nos quedábamos acéfalos dentro del Consejo Metropolitano, dentro del Cabildo Quiteño. Sin embargo, yo creo que en este caso, por la importancia, tuvo que haber hecho esta selección y, como te digo, deja un sinsabor de boca, deja, como yo lo ponía en X, un argumento fugaz, escueto, sencillo. Y la otra reflexión que yo hacía, Omar, es que inclusive en los periodos electorales ya ha iniciado campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral ha calificado las candidaturas. N veces ha pasado esto, ¿no? N veces ha pasado esto, que ya ha iniciado la campaña, se califican candidaturas y por ahí hay un desmedro de días de campaña de determinado candidato o candidata. Entonces, eso fue lo increíble, y además conociendo que inclusive hay expertos electorales dentro de la propia Corte Constitucional, ¿no? Que ya no solo han trascendido en el ámbito del ejercicio del control constitucional, sino que también tenían un background en el tema electoral. Entonces, duele saber que hay eso, duele saber que el único bastión de institucionalidad y que podía generar, digamos que un contrapeso dentro de la seguridad jurídica, que viene a ser eso, lo que se busca a través de la Corte Constitucional, a pesar de ser un órgano contramayoritario, es decir, que no hace representación de los ciudadanos, pero por lo menos de esa estabilidad democrática y seguridad jurídica sí esperábamos de la Corte. Pero en este punto, claro, ahí se queda, no hay nada más que hacer. Lo que podrá hacer el ex candidato Topic es presentar nuevamente esta acción extraordinaria de protección fuera del periodo electoral para ver si surte efectos, pero hasta eso ya tendremos a nuevas autoridades dentro del país y acudir a instancias internacionales, como su propio manifiesto lo ha señalado dentro del fin de semana. Claro, y nos tocará pagar, definitivamente nos tocará pagar. Ahora, Esteban, eso es el tema Topic. Ya, condensemos qué fue lo que pasó con el caso de Verónica Abad. Hubo un primer punto en donde se refirió sobre la designación de encargada de Zaira Moya. ¿Qué fue lo que, básicamente, en términos muy ciudadanos, qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? Ya, es una confusión ahí. Toca hacerse un mapa, Omar. Sí. Le voy a cambiar el orden que me preguntas y perdón el irrespeto en ese sentido, no porque lo uno deviene de lo otro, ¿ya? Ok. A ver, en primer lugar, recordemos que la Asamblea Nacional envió una acción de interpretación constitucional a la Corte Constitucional para saber cuál es la norma que se aplica, en este caso, o que podría aplicar el Ministerio del Trabajo, para establecer la sanción de suspensión de servidora pública de Verónica Abad, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional en relación a esa? Que las normas son claras y que no requieren una interpretación, ¿sí? Eso dijo la Corte. Y claro, eso era una respuesta lógica que iba a dar la Corte Constitucional, porque obviamente no hay, pues, funciones constitucionales del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Pero, en segundo lugar, algo muy importante que señala la Corte es que esta suspensión definitiva de calidad del servicio público, en general, no viene a ser una causal de ausencia definitiva.
¿Sí? Eso es sumamente importante lo que ha dicho la Corte Constitucional. A veces la Corte dice que bueno, tú dices la Corte, qué bien, pero otras veces, como el caso Topic, dices que mal, ¿no? Pero en este caso, digamos que en el tema de seguridad, de seguridad jurídica, sí nos dice, ¿sí? Estas normas no requieren interpretación, sin embargo, hay que estar atentos a esto. La ausencia definitiva la sanción de servicio público no se considera una ausencia definitiva. Es decir, que Verónica Abad no va a poder ser declarada en ausencia definitiva por la Asamblea Nacional. ¿Sí? Okay. Sin embargo, no se pronuncia sobre el fondo del asunto y digamos que la sanción de 150 días sigue vigente. O sea, a ver, digamos que en lo más maquiavélico que pudo haber pensado el gobierno fue, bueno, sigue el tema de la sanción y yo a principios de febrero, cuando ya se cumplen los 3 meses, la destituyo. Ya, así eso es. Ya no se va a poder. No, ya no se va, o sea, no, más que la destituyo es, en este caso, declaro la ausencia definitiva de vía legislativa. ¿Sí? Okay, pero eso ya no se va a poder. Eso ya no se va a poder, Omar. ¿Ya? Pero no dice, eso, ¿no? Pero no dice nada sobre la sanción de 150 días. No, nada, absolutamente nada. No te dice absolutamente nada. Ahora, devenido de esta situación, de este tema de que la sanción no se pronuncia, mejor dicho, la Corte Constitucional respecto de la sanción, quiere decir que el encargo, ¿sí? El encargo continúa, ¿ya? Hasta ahí la primera resolución de la Corte Constitucional. Vamos a la segunda resolución de la Corte Constitucional. ¿Qué nos dice respecto del encargo? Nos habla de la naturaleza jurídica de este encargo. ¿Qué es la naturaleza jurídica, Omar? Decir de dónde proviene y cuáles son sus características para ver la vía adecuada de impugnación. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo la Corte Constitucional respecto del encargo? En primer lugar, nos dice que no es un acto normativo de efectos generales. Entonces, algunos recursos sobre este encargo, recursos jurisdiccionales o constitucionales, se ven disminuidos, ¿sí? Pero nos dice que tampoco es un acto administrativo con efectos generales. Por lo tanto, también queda reducido el sistema de recursos, ¿sí? Nos dice que es un acto administrativo. ¿Qué significa que nos diga que es un acto administrativo? Que tiene 2 posibilidades de recursos. La primera de ellas es la vía ordinaria, es decir, que a través del contencioso administrativo se pueden presentar los recursos respectivos. Y en segundo lugar, inclusive que a través de una acción de protección, ¿sí? Se pueda, no recurrir realmente, digamos que se pueda señalar que este acto este acto administrativo de designación de la señora Moya como vicepresidenta de la República podría ser objeto de una acción de protección. Eso es lo que nos dice la Corte Constitucional, Omar, básicamente. Pero también no es como un lavado de manos. ¿O pudo haber hecho algo más? No pudo haber hecho algo más. Por eso digamos que en estos recursos tú dices, bueno, en buena hora la Corte se ha pronunciado, porque inclusive la acción de interpretación constitucional que pidió la Asamblea Nacional, digamos que venía a ser una oportunidad no muy concreta, porque nosotros en el Ecuador no es que tenemos pues una norma constitucional que te diga hay tantos ministerios y dentro de estos ministerios cada ministerio tiene sus respectivas competencias y dentro de esas competencias hay funciones. Entonces, digamos que en ese sentido no, más bien el pronunciamiento que hace la Corte Constitucional respecto de que no se puede declarar la ausencia definitiva mientras existe esta sanción, digamos que es importante, porque finalmente la Asamblea no le consultó sobre la sanción, ¿sí? Y devenido de esto nos dice que obviamente el acto administrativo de designación de la señora Zaira Moya puede ser recurrido a través de vía ordinaria o vía constitucional. Claro, digamos que se pretenda recurrir vía constitucional, le están dando, creo que en este caso, herramientas a Verónica Abad para que pueda recurrir de dicho acto. Pero ojo, Omar Jaén, Esteban Ron, Perico Los Palotes, Juana Pérez, podría en este momento, si es que está bien fundamentado, presentar una acción de protección en contra de este acto de designación de Zaira Moya como vicepresidente de la República. Hubo también dentro del boletín de la Corte Constitucional un punto y lo leo, dice: caso 124 IC, acción de interpretación presentada por el presidente de la República respecto al artículo 74, se inadmitió debido a que lo que menciona la norma no corresponde a la parte orgánica de la Constitución. ¿Eso cuál fue específicamente? Y me repites que se entrecortó, Omar. Aquí, a ver, en el boletín de la Corte Constitucional dice, caso 124 IC,
acción de interpretación presentada por el presidente de la República respecto al artículo 74 de la Constitución. Se inadmitió debido a que la mencionada norma no corresponde a la parte orgánica de la Constitución y el tema sujeto a interpretación ya se encuentra desarrollado en el Código Orgánico del Ambiente. ¿No sabes específicamente a cuál se refería ese? No tengo idea cuál sería la presentación de este caso, pero mira. Pero parece que no está vinculado, no está vinculado al tema de la No, para nada. El artículo 74 de la Constitución tiene, y perdóneme que acuda en este caso a la Constitución igual, dice: las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permite el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Eso es lo que establece. ¿No será el tema de la consulta previa, por si acaso? Algo vinculado al tema de consulta previa. Pero interpretación, como dice la propia Corte Constitucional en la parte dogmática, es bien complicado que la Corte se diga, ¿no? Podría ser esto, podría ser el tema del Yasuní, no tengo certeza también, de qué es lo que se había presentado en ese sentido. Finalmente, Esteban, en la última parte del boletín, después de anunciar que en el caso de la acción planteada por Verónica Abad no puede referirse porque ya es un tema taxativo y que está ahí, sí dice la Corte que el 3 de diciembre recibió de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia Provincial de Pichincha una consulta que recibe sobre la constitucionalidad del proceso administrativo, es decir, del sumario como tal. ¿Va a entrar en análisis el sumario administrativo como tal o no? Sí. Digamos que en este caso el sumario administrativo va a entrar dentro del análisis correspondiente y no solo el sumario administrativo, Omar, sino el procedimiento en general a través del cual se dio la motivación para el acto administrativo, que vendría a ser en este caso sancionatorio, es decir, cómo se configuró el sumario administrativo, los cambios procedimentales que existieron en el sumario administrativo, pero además el tema de la fijación de la sanción. Entonces, lo que ha hecho la Corte Provincial, obviamente como el organismo en el cual se recurre de este tipo de fallos, es igual consultarle a la Corte Constitucional. Es más o menos lo que cuando nosotros decimos en el coloquialismo se están curando en sano. Es decir, estas resoluciones, lo que se está tratando a través de estas resoluciones es justamente de ir generando que otros órganos, como en este caso la Corte Constitucional, se vayan pronunciando para ir blindando la situación. Es de eso nada más, Omar. Ahora, pero sí, a mí sí me da la impresión como que el tribunal, al ver la causa, ¿no? Dice, oye, aquí hay algo, aquí parece que hay algo, mejor digámosle a los duros de la Corte que se pronuncien también, ¿no? Sí, justamente es de eso. Sí, aquí yo quiero ver qué es lo que pasa, no quiero entrar a hacer una especie de control constitucional, mejor que la Corte como organismo nacional de control se refiera a eso y con eso yo resuelvo. Ya, y otro intríngulis ahí es el tema del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Que también te lo dejo ahí para otra ocasión porque todavía tenemos a 3 causas abiertas, ¿no? La que inició Verónica Abad en contra de Daniel Noboa, que en este caso todavía, y después de la audiencia no hay una resolución. La audiencia fue el 8 de noviembre. Sí. Esta audiencia larguísima donde estuvieron todos los denunciados y sus representaciones legales y sus procuradores, y todavía no hay una resolución. Ha pasado, ya es un mes justamente, y no hay resolución de esa causa. Y las dos denuncias que tienen su contra Verónica Abad por violencia política, que es la presentada por Diana Jacome y la presentada por Gabriela Sommerfeld, que todavía no sabemos qué es lo que ha pasado ahí. En la 157, que es la de Diana Jacome, se ha corrido traslado de una pericia, es una pericia medio rara, es una pericia académica. La que pidió la jueza Coloma, la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, se ha corrido traslado de esa pericia a las partes para que se pronuncie sobre la misma. Y en el caso de Sommerfeld, en la denuncia presentada por Sommerfeld, esta causa tenía la problemática de la citación de Verónica Abad, porque se trató de citar a ella mientras estaba en Ankara. Y finalmente hay una razón de citación y entonces estaría próxima a señalarse audiencia. Entonces ese es otro intríngulis de ahí que todavía no permite solventar el tema. Esteban, dos rapiditas en honor al tiempo. Uno, la Corte dice que ya admitió o que está en análisis de admisión lo solicitado por la Sala de Pichincha. Sí, ¿Hay plazos para eso o no hay plazos?
No hay plazos para eso, pero nuevamente, y una vez realizada la admisión, según el reglamento interno de la Corte Constitucional, si nos vamos a los plazos genéricos que establece el control de constitucionalidad, estamos hablando de 40 días. Perfecto. O sea que esto podría, si es que cuando lo admitan, corren 40 días. Sí, una vez admitido, corren 40 días si es que la Corte Constitucional así lo prevé. La Corte Constitucional en este tipo de causas trata de solventarlo lo más rápido posible, ¿no? Hace una calendarización, digamos que adecuada, porque el pronunciamiento no es tanto de fondo. Finalmente, Esteban, hoy se da la audiencia de la vicepresidenta. Como que el gobierno está presintiendo que no le puede estar yendo muy bien y ya salió el señor de la Gasca a desempolvar algo que ya lo dijo en su momento Esteban Torres, cuando era viceministro de gobierno, es decir, creo que el presidente no tiene que pedir licencia. Como que no creo. ¿Tú qué una opinión rapidita, Esteban? Sí, rapidísimo. Ese es cuando se utiliza ese aforismo no jurídico, ¿no? El remedio es peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa si es que en este caso no se aplica el tema de la reelección para que el presidente pida la licencia sin remuneración, en estricta aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia? El presidente tiene la calidad de servidor público. Y como servidor público tiene que haber renunciado antes de la presentación de su candidatura. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad. Recordarás que ahí el señor Torres, la señora Jacome, la señora Frisch y la señorita Frisch, etcétera, todos los ministros de Estado y viceministros de Estado y todo el staff ministerial, Nils Olsen, e inclusive los que están en gobiernos autónomos descentralizados, renunciaron antes de la inscripción de la candidatura. Entonces, digamos que en este caso, el servidor público que opta por una candidatura tiene que renunciar a su cargo público, ¿sí? Salvo que se considere un tema de reelección. Entonces, por eso te digo, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Y qué va a pasar? Digamos que Daniel Noboa empiece a hacer campaña sin hacer, en este caso, la subrogación vicepresidencial constitucional, le lloverían las infracciones electorales. Claro, pero bueno, igual hasta que se resuelvan, ya pasó la segunda o la primera y segunda. Las infracciones electorales se tienen 30 días. Ah, entonces, caramba. Ajá. Sí. O sea que a la larga le va a tocar pedir licencia. Para curarse en sano. Eso es lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia, Omar. No hay cómo torear tanto una norma constitucional como esa que es tan clara. Pero bueno, Esteban, muchísimas gracias. Si no nos topamos, feliz Navidad y feliz año, hermano. Para ti y para tu familia. Igual, feliz Navidad, felices fiestas. Bueno, abrazo. Bueno,